Bienvenidos nuevamente a su clase, a una sesión más de su clase de contabilidad financiera. Y bueno, ya la clase pasada estuvimos haciendo un ejercicio en el que tuvimos algunos asientos, recibimos un balance inicial, tuvimos algunos asientos contables que registramos en cuentas T. Conocimos lo que es un balance de comprobación o de prueba. Esta serie de transacciones que fuimos registrando, equilibrando bien pues los débitos y créditos, cerraron el ejercicio después de una serie de asientos de cierre. Cerramos las cuentas temporales y luego con las cuentas que quedan permanentes hicimos nuestro balance general e hicimos también el estado de resultados del periodo. Entonces, si no recuerdo mal, eso fue lo que hicimos, ¿no? Algo que quiero destacar es que perdón, en ese ejercicio, cosa que ya también hemos comentado en otras oportunidades, pero solamente para recordar, en ese ejercicio hubo movimientos en el efectivo, de eso lo hemos comentado también. Yo creo que a esta altura no debería haber duda en que gracias al principio de realización o el principio de causación, por el cual los ingresos se devengan y los gastos se causan cuando, o mejor dicho, los ingresos se registran y los gastos se registran cuando se han devengado o se han causado. Gracias a eso ya no debería haber duda en que, bueno, una cosa es el movimiento en el efectivo y otra cosa es los ingresos y gastos contables que se registran. Entonces, aunque hicimos el ejercicio en cuentas T, aquí lo tenemos en sumas y restas. Todos entendemos que en el fondo es lo mismo. Entonces veamos que en la columna de efectivo, aunque hay transacciones que implican entradas y salidas, es decir, hay movimientos en el efectivo, no necesariamente esos movimientos coinciden con lo que ocurre en los ingresos y gastos contables. Sabemos que los ingresos y gastos contables terminan pues cerrándose al final del periodo, son cuentas temporales, son cuentas de patrimonio que son temporales, y al final, al cerrar el periodo, estas cuentas en un proceso también de asientos equilibrados, como vimos en la sesión pasada, asientos equilibrados de débito y crédito, vamos cerrando las cuentas temporales y al final terminan acumulándose en la cuenta de utilidad acumulada o ganancia retenida, que es una cuenta permanente que sí se ve en el balance general. En el balance general yo no veo las cuentas temporales, en el balance general. ¿Ok? Entonces, aunque hay movimientos en el efectivo, es decir, hay flujo de efectivo, no necesariamente ese flujo coincide con los ingresos y gastos contables que se van registrando. ¿Ok? Entonces, bueno, ese es algo que simplemente quiero recordar. Entonces, ahí tuvimos pues hicimos nuestro balance general, como ustedes recordarán. Aquí tenemos una serie de activos de corto plazo, una serie de activos de largo plazo, unos pasivos que en este caso son todos de corto plazo, y las dos cuentas típicas que aparecen en el balance, las principales pues y las que son permanentes. Fíjense que en el balance, como les acabo de decir, no vemos ingresos y costos y gastos. Esas cuentas son temporales
y esas cuentas son temporales y esas cuentas de ingresos, costos y gastos se ven en el estado de ganancias y pérdidas o estado de resultados. ¿Ok? Esa es ese es el tema. Muy bien. Entramos entonces en materia. Permítame un segundo para responder aquí algo. Muy bien. Sigamos entonces. Entonces, aquí, con este tema quiero es dar un poquito más de detalle al tema del registro de las transacciones, ¿no? Solamente, digamos, de modo que ustedes puedan ver un poquito la secuencia que la transacción sigue, el circuito que sigue, que ya en una de las primeras clases lo estuvimos comentando, que sigue cada transacción, y un poquito ver el formato
de los libros de contabilidad. Entonces, bueno, algunas definiciones que ya hemos comentado, pues a manera de recordatorio más bien, en este caso, recordemos que el sistema por partida doble significa que todos los asientos por lo menos mueven dos cuentas. Fíjense que los asientos que hemos ido haciendo, que son de los más típicos, pues, que ocurren en la cotidianidad de las empresas, esos asientos por lo menos mueven dos cuentas. Hemos hecho asientos donde se mueven 3 o 4 cuentas, pero el sistema por partida doble significa que estos asientos al menos mueven dos cuentas. Y las transacciones pasan en su registro por el libro diario y por el libro mayor, que ya veremos un poco su formato. Ya sabemos que cada cuenta tiene asociada una cuenta T. Ya sabemos que el lado izquierdo de la T es el débito o debe, y el lado derecho de la T es el crédito o el haber. No debería haber duda a esta altura. Cada cuenta tiene asociada, cada cuenta, independientemente si es de activo o pasivo patrimonio, tiene asociada una T, y esa T, cualquier asiento que se haga en esa cuenta en el lado izquierdo, es el débito, se debita la cuenta, ¿no? Cualquier asiento que se haga en el lado derecho es el crédito, y se dice que se acredita la cuenta. Ahora, si la cuenta sube o baja, ya sabemos que depende si es un activo, si es un pasivo o si es patrimonio. Por ejemplo, aquí, recordando pues algo que ya hemos visto, hemos dominado. Bueno, las cuentas del activo aumentan por el débito o por el debe, caen por el haber o por el crédito. Entonces, cuando uno habla de debitar una cuenta de activo o de cargar una cuenta de activo, está aumentando el activo. Cuando uno habla de acreditar una cuenta de activo o de abonar la cuenta de activo, se está hablando de un asiento que reduce la cuenta de activo. Mientras que si vamos al pasivo y al patrimonio, las cuentas T asociadas a cada una de las cuentas de esas áreas, pasivo patrimonio, las cuentas más bien caen por el débito, por el lado izquierdo, y aumentan por el haber, por el crédito, por el lado derecho. Entonces, si uno habla de debitar la cuenta del pasivo, la está reduciendo, o una cuenta del patrimonio, la está reduciendo, o cargarla, y si uno habla de abonar o acreditar una cuenta del pasivo del patrimonio, la está aumentando. En los casos de los ingresos y gastos, que son cuentas patrimoniales y son cuentas temporales, como hemos dicho, bueno, ocurre que se comportan como naturalmente se comportaría el patrimonio. Los ingresos aumentan el patrimonio, por lo tanto, la cuenta T de cualquier ingreso se comporta como el patrimonio. Es decir, aumenta por el haber y se reduce por el débito o debe. Mientras que los gastos, que son como una especie de contracuenta o cuenta negativa de la familia patrimonio, entonces aumentan por más bien el débito. Claro, porque cuando hay más gastos hay menos patrimonio, y caen por el crédito o haber. Bueno, y las transacciones, para dar un poquito más de detalle al registro de transacciones, qué secuencia sigue. Las transacciones, digamos que van por una ruta, ¿no? Caminan o siguen una ruta. La transacción se da, ¿verdad? Recordemos que contabilidad registra hechos, no registra futuribles. Entonces la transacción se da
esa transacción se documenta, es decir, las transacciones podrán tener contratos, facturas, recibos, una serie de documentos que la respaldan. Luego pasan por el diario, es decir, pasa su registro por el libro diario, y el diario, que esto es parte de lo que les quería mostrar en esta clase, tiene más o menos este formato. El diario resume toda la transacción. O sea, toda la transacción se registra en el diario. O sea, está resumida. Entonces hay una serie de datos para cada transacción. La fecha, ¿verdad? El registro o el número de transacción que ocurre. Eso tiene una secuencia, ¿no? Las cuentas que se mueven. Las cuentas que se mueven en esa transacción. Una explicación para simplemente pues recordar o darle un poco más de detalle a lo que está ocurriendo, que es la transacción, ¿no? Compra de mercancía, no sé, pago de alquiler, o sea, ¿cuál es la transacción? Compra de una máquina, una explicación breve y las cuentas que se mueven, una referencia en el mayor, referencia en el mayor significa que como en la transacción, como la transacción en la secuencia va a pasar del libro diario al mayor, debe haber alguna referencia que vincule al diario con el mayor. Entonces, esto sobre todo facilita cualquier revisión de las transacciones. A la hora de una auditoría, entonces, a la hora de una auditoría, uno pudiera decir, bueno, quiero revisar ciertas transacciones. Esta referencia en el mayor te permite ir vinculando la transacción y hacerle como un seguimiento de todo su registro. Y débito y crédito, porque claro, aquí está la T, porque entonces, como en el diario se registra toda la transacción, bueno, las cuentas, aquí van a estar los nombres de las cuentas, ¿verdad? Que se mueven. Recuerden que primero se registran las que tienen asiento en el débito y después se anotan las que tienen asiento en el crédito. Entonces, bueno, vamos a tener esto así. Y ahí estará el equilibrio, ¿no? Es decir, se anota en el débito, en la cuenta que corresponda, la que se está moviendo en el débito, y el crédito en la cuenta que corresponde. Ahorita vemos igual un ejemplo. Luego que se registra la transacción en el diario, se pasa al mayor. Y el mayor, eso es lo que les comentaba, como en la secuencia o en la ruta, la transacción pasa del diario al mayor, entonces debe haber en el formato, debe haber algo que los vincule. Si en el diario pusimos que la referencia en el mayor era, no sé, 1354, por decir algo, bueno, aquí aparece esa misma referencia para poder vincular la transacción. Para poder vincular la transacción. Ese es el detalle. ¿Ok? Entonces, en el mayor, ya mientras la transacción está registrada de forma completa en el diario, pasa luego al mayor de cada cuenta. Es decir, cada cuenta tiene un, digamos, libro mayor, un mayor de cuentas, como se le dice también. Entonces, aparece el nombre de la cuenta, aparece el código contable
Es decir, el número de la cuenta que se está moviendo, que se está afectando, igual la fecha, la explicación de la transacción, la referencia en el diario. Y como ahora estamos en cada cuenta individual, fíjense que mientras en el diario está la transacción completa, en el mayor se ve cada cuenta individual. Es como la cuenta T de cada uno, de cada cuenta. Y aquí está la T. Entonces, bueno, si se movió el efectivo, por ejemplo, y aumentó, entonces el registro iría aquí. Si el efectivo cayó, el registro iría acá. Y aquí se coloca el balance. Es decir, el balance se refiere al saldo de la cuenta luego de esa transacción, luego de ese registro. Si aumentó o si cayó, el saldo luego, lo que le queda a la cuenta, pues, luego de ese registro. Después que pasan por el diario y por el mayor, antes del cierre de las transacciones, fíjense como hicimos la clase pasada, antes del cierre del periodo, se hace un balance de prueba o un balance de comprobación. Como vimos en la clase pasada, un balance de prueba o comprobación lo que pretende es, digamos, comprobar, corroborar, validar que todos los asientos han estado equilibrados, que los débitos y los créditos han estado equilibrados. Eso es lo que pretende hacer un balance de prueba. Es comprobar, o balance de comprobación, es comprobar que este equilibrio se mantiene en la sumatoria de las transacciones. Entonces, como vimos en el ejemplo, se colocan los saldos de la cuenta, de todas las cuentas, incluso las temporales, ¿verdad? Los saldos que hasta ese momento llevan, las cuentas que tienen saldo que son de naturaleza deudora irán allí, las cuentas que tienen naturaleza acreedora tendrán su saldo en el crédito, pero el punto está en que si hemos cuidado que cada transacción esté equilibrada, la sumatoria de ellas debería estar equilibrada. Ese es el detalle. Entonces, después que pasan por el balance de prueba y se ha verificado ese equilibrio, entonces ya se pueden hacer los estados financieros finales, ¿no? Hasta hemos conocido balance general y estado de resultados. También podríamos hacer el flujo efectivo y el estado de situación patrimonial. Pero ya se pueden cerrar las cuentas y entonces presentar los estados financieros finales, ¿no? Veamos un ejemplo sencillo. Permítame un segundo.
Ok, veamos este ejemplo. Bueno, fíjense, aquí tenemos el formato del diario. Entonces, por ejemplo, imaginemos que la empresa va a comprar mercancía, adquiere mercancía a crédito. A cuenta significa a crédito. Una operación que, bueno, ya hemos hecho, conocemos, ¿no? Compramos mercancía a crédito. Entonces, se pondría la fecha, ¿verdad?, de la transacción. Fíjense que en el diario se registra toda la transacción. Y debe estar obviamente equilibrada. Entonces, número de transacción. La referencia en el mayor, fíjense lo que les decía, es el número que vincula a la cuenta para hacerle seguimiento a la transacción, para saber, digamos, la secuencia o la ruta que ha seguido el asiento, ¿no?, la transacción. Entonces, fíjense, primer detalle, aquí se colocan las cuentas y la explicación. Las cuentas que se mueven, en este caso, si estoy comprando mercancía a crédito, se mueve la cuenta de inventario y se mueve la cuenta de cuentas por pagar. Ahora, ¿cuál se registra primero? Se acostumbra a registrar primero las que van en el débito, las que llevan asiento en el débito, y luego se registran las que llevan asiento en el crédito. En el crédito. Entonces, como estamos comprando mercancía, la que se debita es la cuenta de inventario de mercancía porque sube, ¿verdad? Entonces va primero. Imaginemos que se compraron 359 y la que se acredita, ¿verdad? Aquí está debe y haber. La que se acredita es la cuenta por pagar, porque es una compra de mercancía a crédito. La que se acredita es la cuenta por pagar. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí compramos mercancía. Ahora, fíjense que en el diario está toda la transacción y ahora cuando pasan al mayor las cuentas, ya se va a cada cuenta T o a cada cuenta del, digamos, del mayor. A cada cuenta T, por ejemplo, a cada cuenta T que se mueve. Fíjense que se mueven, cuando ahora vamos al mayor, cuando del diario se pasa al mayor, cada cuenta tiene su cuenta T. Fíjense que esto en el fondo, con todos los detalles que tiene, es una cuenta T. Aquí está débito, aquí está crédito. Débito, crédito. Entonces, ¿qué cuentas se mueven? Se mueven dos cuentas, inventario de mercancía y cuenta por pagar. Entonces, fíjense, el vínculo a la cuenta número 130, ese es el código contable. De aquí el vínculo, la cuenta de cuentas por pagar es un pasivo, una cuenta 200, por ejemplo. Entonces, fíjense que ahora, mientras que en el diario está toda la transacción, ahora se separa a cada cuenta T. Entonces viene el registro, digamos, en la cuenta T que corresponde. Aquí tiene la de mercancía, aquí tiene la cuenta por pagar. ¿Qué ocurre en la de mercancía? Hay un débito. Débito. ¿Qué ocurre en la de cuentas por pagar? Hay un crédito. Crédito. ¿Ves? La referencia en el diario, fíjense que es el registro A. Aquí está, para poderle hacer seguimiento, ¿no?, a la operación. Ahí está. ¿Sí? Y la explicación. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Se compró mercancía a crédito. Fíjense que la información está, bueno, la fecha, por supuesto. La información está en cada una de las cuentas que correspondan y también está en el diario para poder, digamos, a la hora de revisar cualquiera, pues poder ubicar las cosas. Referencia en el mayor, referencia en el mayor y así. ¿Ok? Veamos otro ejemplo.
Ahora imaginemos que la empresa va a hacer una segunda transacción, la fecha, y vamos a comprar, pero vamos a entregarle mercancía a clientes que habían entregado, habían hecho su pago por adelantado. Vamos a entregarle la mercancía. Es decir, esto es un cliente que entregó, pero que había hecho su pago adelantado, es decir, nos pagó un anticipo, y ahora simplemente le vamos a entregar la mercancía, le vamos a cumplir con el servicio, ¿no? Le vamos a entregar la mercancía. ¿Ok? Ese es el detalle. Entonces, entregamos la mercancía. Si se entrega la mercancía, ¿qué ocurre? Como esto es un dinero que ya habíamos recibido, ya este cliente había entregado, había hecho su pago por adelantado, yo más bien tenía un pasivo con él. ¿Sí? Imaginemos un segundo ese asiento. Cuando él nos entrega el dinero, recibimos el efectivo, aumenta el efectivo y tenemos un pasivo, ¿cierto? Con el cliente. Tenemos una mercancía por entregar al cliente. Es un pasivo. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora vamos a entregarle la mercancía. Es decir, que aquel dinero que nos había entregado, que era un pasivo, ahora sí se convierte en un ingreso porque ya entregamos la mercancía. Entonces, por eso es que vamos a hacer el siguiente asiento. El pasivo se va a reducir y se va a reconocer el ingreso por ventas. Entonces, como primero se asienta la cuenta de débito, la cuenta que lleva asiento en el débito o en el debe, primero va el pasivo que se está reduciendo y los pasivos se reducen por el débito. Y aquí está el número de cuenta, la cuenta contable. Y como estamos reconociendo ahora el ingreso, entonces la segunda cuenta que se registra, la que se acredita, es la cuenta de ingresos por venta, una cuenta patrimonial. Ahí está la referencia y el crédito. Entonces fíjense que esta es una cuenta T, necesita el equilibrio. ¿Ok? Ahora, cuando se pasa al mayor, ese registro, de nuevo, en el diario se ve el registro completo, y ahora luego pasa al mayor de cuentas, al mayor de cada una. Primero, aquí tenemos la cuenta del pasivo, ingresos por ventas no ganados, que ahora sí nos estamos ganando y se registra, se equilibra con el ingreso por ventas. Entonces, fíjense que aquí está el código de cuenta, la cuenta 237, aquí tenemos el código de cuenta 320, ¿verdad? La fecha, por supuesto, la referencia en el diario, esta es la transacción B, referencia en el diario, referencia en el diario, transacción B, la explicación, entrega de mercancía al cliente que han pagado por adelantado, y bueno, por supuesto, la que va en el débito, va en el débito, la que lleva siempre en el crédito, va en el crédito, y así. ¿Sí? Sencillo. O sea, las transacciones van del diario al mayor. Aquí tenemos simplemente otro formato para el mayor. Otro formato para el mayor, que tiene más o menos la misma información, pero un poco más simplificada. La estructura es más simplificada.
Muy bien. Aquí tenemos un francés. Muy bien. Entonces, este otro formato simplemente para el mayor. Ok. Segundo. Ok. Entonces, esto es simplemente otro formato para el mayor. Fíjense que las cuentas igual pasan primero por el diario general, las transacciones, y después pasan al mayor. Entonces, por ejemplo, la primera, registro en el diario, registro en el diario. La primera mueve la cuenta de inventario de mercancía por el débito, inventario de mercancía por el débito. Y la cuenta de cuentas por pagar por el crédito, cuentas por pagar por el crédito. Aquí está la referencia en el mayor, que es el código de cuentas, y la referencia en el mayor, código de cuentas. ¿Sí? Luego, bueno, la explicación, por supuesto, la explicación. Y si se fijan, aquí está la cuenta T, débito y crédito. La que se mueve por el débito lleva su registro en el débito, la que se mueve por el crédito lleva su registro en el crédito. Y este formato incluye un balance o saldo de la cuenta. Si, por ejemplo, la cuenta tenía un balance de 60 y se debitó este inventario, es decir, aumentó en 359, ahora el saldo es 419, que es la suma. Y la cuenta por pagar, si tenía un saldo de 65 y se acreditó, es decir, aumentó la cuenta por pagar, ahora tiene un saldo de 424. Este formato tiene la ventaja de que incluye el saldo o balance que tiene la cuenta después de la transacción. Seguimos la segunda, el segundo ejemplo. El segundo ejemplo, entonces, tiene el segundo ejemplo tiene este registro también. Este es el registro completo de la transacción. Y luego pasa al mayor. La cuenta del pasivo que se mueve, la cuenta del pasivo con su código de cuentas, ¿verdad? La cuenta del patrimonio que se mueve con su código de cuentas, ¿verdad? La explicación, la entrega de mercancía al cliente que ya había pagado por adelantado, la fecha, por supuesto, la referencia en el diario para vincular y hacer el seguimiento a la transacción y, por supuesto, el asiento de débito o crédito. Aquí tenemos la cuenta T, la que va en el débito, va en el débito, la que va en el crédito, va en el crédito, pero va en el crédito. ¿Ok? Y, por supuesto, el balance de cada cuenta, que es el saldo de cada cuenta después de la transacción. Fernando pregunta, ¿el diario solo registra transacciones? Sí, claro. Y las cuentas, y el mayor también, registra transacciones. No, quizá no entendí la pregunta. Estamos registrando la transacción. La transacción sigue una ruta. Se documenta, pasa por el diario, después pasa por el mayor, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo es el ejemplo de cómo pasa una transacción cualquiera del libro diario después al mayor de cada cuenta. Eso es lo que estamos ilustrando. Pero
todo es la transacción. O sea, lo que pasa es que en el diario, quizás ahí donde está tu comentario, en el diario se registra la transacción completa. Fíjense que está completa, débito y crédito, completa. ¿Ves? Está completa. Completa. Débito y crédito, está completa. Y luego entonces la transacción, digamos que cuando pasa al mayor, se separa a cada mayor de cuenta, al mayor de cada cuenta. ¿Ok? ¿Para qué? Bueno, para llevando como el saldo de cada cuenta. Es como la cuenta T que hemos hecho hasta ahora los ejercicios. Las cuentas T de cada una de las cuentas es el libro mayor. Es el mayor. Entonces, bueno, como hemos visto, un balance de prueba o comprobación lo que hace es que agarra cada saldo de cada cuenta. Cuando aquí dice balance de prueba no ajustado, significa, no es que no esté equilibrado, obviamente todas las transacciones tienen que estar equilibradas, y si es así, el balance de prueba debe estar equilibrado. No ajustado significa que no tiene todavía los ajustes. Porque un tema que vamos a ver es que al final de cada periodo hay un proceso que se llama el proceso de ajustes contables que se hace. Bueno, entonces, antes de hacer ese proceso de ajuste, se hace un balance de prueba para ver si hasta ese momento todas las transacciones están equilibradas. Entonces, ¿cómo se comprueba? Bueno, fíjense que se pone el saldo de cada una de las cuentas, todas las cuentas, tanto las cuentas temporales como las permanentes, se colocan, se registra, aquí está la cuenta T, fíjense, débito y crédito, se registran los saldos de cada cuenta donde correspondan. Las cuentas que son deudoras, de naturaleza deudora, van por el débito. Las cuentas que son de naturaleza acreedora tienen su saldo en el crédito o en el haber. Luego se suman las columnas y eso tiene que estar equilibrado. Esto tiene que ser igual, ¿no? Eso es para, digamos, por eso se llama balance de comprobación o de prueba. Eso es para probar o, digamos, comprobar, verificar que las transacciones hasta ese momento han estado equilibradas. ¿Ok? Esa es la idea. Luego, por supuesto, en el proceso de ajustes, luego antes del cierre habrá el proceso de ajustes y luego se hará otro balance de comprobación para verificar que las cuentas siguen estando equilibradas antes entonces de hacer el cierre formal de las cuentas, con asientos como hemos visto también equilibrados de débito y crédito, y luego presentar los estados financieros finales. Ese ciclo completo lo haremos un ejercicio un poco más adelante. ¿Ok? Esa es la idea. Sí, sí, Fernando, tranquilo, no te preocupes. Gracias por avisar. Ve con cuidado. De todas maneras, el video se los paso luego. Y entonces, bueno, simplemente a manera de resumen, aquí tenemos las reglas de débito y crédito y dónde deberán estar los saldos normales de las cuentas. Es decir, hay cuentas que son de naturaleza acreedora y otras que son de naturaleza deudora. Entonces, bueno, tenemos la ecuación fundamental de la contabilidad, tenemos cuentas del activo que aumentan por el debe o por el haber, caen por el crédito, y su saldo es de naturaleza deudora. Está a la izquierda, donde lógicamente son ellos positivos. Sin embargo, hay activos, hay contracuentas del activo, como la depreciación acumulada, que ya la hemos ido conociendo, que son cuentas negativas del activo. Es decir, se llaman contracuentas porque se comportan de manera contraria a lo natural en su familia, digamos, los activos.
Es decir, esta aumenta más bien por la derecha, cae por la izquierda. Aumenta por el haber, cae por el débito. Y son de naturaleza más bien acreedora. Los pasivos naturalmente son de naturaleza acreedora porque tienen su saldo en el haber, que es por donde aumentan, por donde son positivos, y caen por el deber. Igual le pasa a las cuentas patrimoniales. Fíjense que básicamente las dos principales son las cuentas temporales, las cuentas permanentes de capital pagado y utilidad acumulada, y ellas igual aumentan por el crédito o haber y caen por el debe o débito. Son de naturaleza también acreedora. ¿Ok? Y tenemos las cuentas temporales de ingresos, costos y gastos, que bueno, los ingresos como aumentan el patrimonio, lógicamente tienen que subir por la derecha y tienen que caer por la izquierda, y tienen un saldo de naturaleza acreedora, y los gastos más bien aumentan por el debe, caen por el haber y son de naturaleza deudora. Ellos son, digamos, como una contracuenta del patrimonio. Esta es una laminita de resumen de cómo son las reglas, digamos, de débito y crédito para ir registrando las transacciones. Este ejercicio lo hicimos. Este ejercicio lo hicimos ya, porque hicimos la clase pasada. Teníamos este balance de prueba en ese ejercicio, que como acabo de decir, o como acabo de recordar, lo que quiere es comprobar que esto está equilibrado. Que débito y crédito están equilibrados. Entonces se colocan todas las cuentas, tanto las temporales como las permanentes, en donde tengan su saldo normal, si es acreedor o si es deudor, se suman y debería estar equilibrado débito y crédito. Si cada una de las transacciones que hemos registrado hemos cuidado que estén equilibradas, pues la sumatoria debería estar. Y luego presentamos nuestro balance, nuestros estados financieros finales, después de cerrar las cuentas. Recuerden que hubo un proceso de cierre de cuentas al final del ejercicio. Y entonces, después de ello, pues las cuentas permanentes son las que veremos en el balance general y el estado de resultados es que nos presenta ingresos, costos y gastos. Después del proceso de cierre, que eso, como ustedes recordarán, son asientos también equilibrados de débito y crédito, ya se presentan los saldos finales de las cuentas. Muy bien. Yo creo que dejamos la clase hasta aquí para no cortar este tema. Porque ahora, ¿qué ocurre? Ahora vamos a conocer ese proceso que hay al final del periodo, que es un proceso de ajustes contables, que no necesariamente es corregir errores, por supuesto se pueden corregir los errores, sino que ya entenderemos lo que es el concepto de ajustes contables y luego haremos un ejercicio del ciclo completo para entender cómo, recibiendo o partiendo de un balance general al inicio de un periodo, ocurren una serie de transacciones que terminan en un balance general final, un estado de resultados, un flujo de efectivo, ¿verdad? Y en el camino hay una serie de registros en el diario y en el mayor, en cada transacción, diario y mayor, ¿verdad? Y antes de los ajustes hay un balance de prueba, se hacen los ajustes y luego se hace un balance de prueba después de ajustes para poder presentar entonces los estados financieros finales formales. Eso lo veremos pues en ese ejercicio de todo el ciclo contable. Muy bien. Bueno, muchachos, dejamos la clase hasta aquí hoy para no cortar este tema que es bastante detallado.
Bueno, que estén muy bien. Detengo la grabación. Que tengan un feliz día, feliz inicio de semana. Nos vemos en la próxima clase de mediante. Cuídense mucho. Detengo la grabación y cierro la clase. Gracias a todos por la asistencia, la paciencia y la participación. Muchas gracias, que estén muy bien. Detengo la grabación y cierro la clase. Saludos. Hasta luego.